Guillermo Mondino, que es economista y profesor de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos. Fue director de investigaciones de la Fundación Mediterránea y tiene un extenso currículum. Guillermo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Andrés Lerner te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien, Guillermo. Bueno, nada, te quería arrancar por la coyuntura, ¿no? Estamos en unos días realmente muy complejos. El Banco Central volvió a vender dólares en el mercado oficial, que es como lo primero que uno mira para tener la temperatura del paciente, ¿no? 196 millones de dólares el viernes y parece una sangría que se viene extendiendo ya durante varias jornadas, ¿no? Bueno, sí, lleva varios días donde ha vendido dólares. Em, Claramente es una época del año donde habitualmente el Banco Central ya empieza a comprar dólares y en cantidad. Así que sí, efectivamente es un síntoma de uno de los principales problemas que tiene la economía argentina, que es el de la dificultad para sumar reservas por parte del Banco Central y de ir de convivir que entre este régimen cambiario monetario con el resto del programa económico y bueno, uno anticipa de que vendrán algún tipo de correcciones en las próximas semanas, no sé de qué forma ni cómo las harán, pero algún tipo de corrección seguramente veremos. Claro, y esto que estamos viendo obedece mucho a el esquema de carry trade que había un poco plantado en el mercado oficial, ¿no? Es decir, entre los importadores y exportadores, porque a los exportadores les convenía liquidar antes, lo antes posible para aprovechar la tasa de interés, y a los importadores lo inverso, ¿no? Patear hacia adelante sus pagos. Y ese esquema se empieza a cortar, ¿no? Bueno, efectivamente, eh, esta idea de que en Argentina se popularizó como la idea del carry trade es una idea para aquellos que tienen pesos de aprovechar tasas de interés más altas en pesos que las que podrían obtener si se mantienen en dólares. Y con una tasa de evaluación baja del dólar del 1% mensual, la tasa de interés en dólares estaba ha bajado bastante. Entonces, esto inducía que la gente se hubiera colocado, invertido más en pesos. Pero eso en general, eh, siempre en toda la historia argentina, estas ideas de que el mercado, de instalarse en el carry trade y tratar de administrar la economía generando condiciones favorables para este tipo de estrategias, tienen patas cortas y apenas se instalan expectativas de cambio de dirección, obviamente se da vuelta el mercado. De todas formas, lo que diría es, si bien el Banco Central ha perdido 1.000 millones de dólares en 5 o 6 jornadas, Mm. eh, y esto es un signo algo preocupante, tampoco querría pasarme de rosca a decir de que esto es absolutamente insostenible, de que esto se cae pasado mañana, etcétera, etcétera. Eh, porque, Porque el gobierno lo puede ir administrando y lo puede ir manejando, no es una situación terminal. Lo que es un Mm. llamado de atención de que el gobierno tiene que adaptar su política cambiaria y monetaria a las circunstancias y que no puede seguir apostando a una estrategia de que la gente se instale en el peso simplemente porque la tasa de interés le va a parecer exante, muy atractiva, porque tiene garantizado en dólares Claro. un tipo de cambio una devaluación del 1% Y, mensual, y que me parece además, muy... con esa estrategia se pagaron en algunos momentos, sobre todo el año pasado, ¿no? Tasas muy altas. Yo había una nota del País de España que fue bastante difundida en su momento, que hablaba del 60%, pero bueno, depende de la cuenta que hagas, ¿no? En algunos casos pudo haber sido 50, 40 o 20, pero en cualquier caso eran tasas muy altas que se pagaban garantizadas un esquema cambiario por parte del gobierno, ¿no? Bueno, lamentablemente yo no conozco ese Mm. análisis. Suena mal, suena que está mal hecho. Pero
pero no puedo opinar Mm, directamente porque no lo he leído. Lo que en Argentina había una tasa de interés, hay que diferenciar la tasa de interés de los préstamos de la tasa de interés de los depósitos. La tasa de interés de los préstamos siempre es más alta que la tasa de los depósitos, porque hay un riesgo crediticio implícito importante. En Argentina ese riesgo crediticio es muy significativo porque la historia demuestra que lo primero que ocurre cuando hay una dificultad económica es que la gente deja de pagar. ¿Ok? claro. Deja de pagar los créditos. Entonces, este riesgo crediticio es significativo. En segundo lugar, la tasa de inflación. Uno se asusta y habla de 40, 60% de, de tasa de interés en algunas cosas, pero se olvida que la inflación está en el 2,5% mensual. Mm, Y entonces, cuando vos mirás esa tasa de interés neta de inflación, y es mucho más baja, es mucho más manejable. Y en tercer lugar, la mayor parte de esas tasas de interés elevadas de las que vos hablas, en general son tasas de interés para asistencia crediticia de un día para el otro. mm. No es una tasa que vos pagás sostenidamente, la pagás por 3, 4, 5 días, por una semana. No son tasas necesariamente tasas de muy largo plazo. Entonces, tiene un alto componente de conveniencia también. Claro. Y Entonces, yo, yo creo que hay que analizarlo con algún cuidado. Lo mismo, sí. si yo analizara lo que se paga en los bancos, en un banco español, para descubierto, en euros y qué sé yo, va a pagar, o una tarjeta de crédito, va a pagar el 20, el 25% de tasa en euros, con inflación muchísimo más baja, del 1 o del 2% anual. Claro. Entonces, no es muy diferente a lo que estaban hablando. Pero suena mal cuando te dicen 40 o 60% porque, bueno, tendenciosamente tratan de olvidarse del efecto de la inflación sobre estas cosas. Entonces, eh, nada, en Y- Argentina el riesgo crediticio es alto, no hay que olvidarse de la inflación como un elemento, y tercero, que son tasas para préstamos relativamente cortos. Los préstamos más largos, los préstamos a 12 meses, mm. 18 meses, en general tienen tasas del 40%, que con una inflación del 30-35% ya son tasas mucho más acomodadas, mucho más razonables. Guillermo, vos estás en Estados Unidos ahora, ¿no? En este momento sí. Y un poco me imagino también conociendo la política estadounidense, el paño financiero en general, habiendo trabajado también en la Fundación Mediterránea, bueno, y todo tu recorrido. eh, ¿Qué te resuena de esta negociación con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, en principio da la sensación de que el gobierno en algún momento quiso como eh, inflar demasiado las expectativas, o por lo menos esa es mi sensación, dando a entender que iba a haber un monto de desembolsos muy grandes sin condicionalidades, y que esto no iba a implicar, por ejemplo, ningún cambio en el esquema cambiario, no iba a implicar modificaciones en el esquema cambiario. Y bueno, pareciera ser que algo cambió en los últimos días, sobre todo en virtud de las declaraciones de Caputo el martes pasado en una entrevista antes de la apertura de los mercados. Sí, la declaración del ministro fue un poquito sorprendente, porque efectivamente no contribuyó a estabilizar expectativas. Eh, yo la verdad que no puedo decir de que sé que es lo que se está negociando con el fondo. Esas discusiones son Mm, privadas. Eh, Creo que todo lo que se especula en la Argentina es gente que sabe menos que yo todavía de sí. esto. Y entonces me da la sensación de que hay muchos que hablan de negociaciones cuando en realidad hoy había varias notas en los periódicos Sí. hablando de las negociaciones, de que se estaba negociando el programa A cuando en realidad después cambió el B, o del programa X. Y me parece que nadie sabe nada. Y la verdad es que me parece muy especulativo todo eso. Entonces, lo único que te diría es, efectivamente hubo un manoseo de la negociación con el fondo bastante importante, sentando expectativas de que venía un programa muy grande. Eh, Hoy pareciera, por los trascendidos periodísticos y qué sé yo, que el programa no sería tan grande, sería un programa más razonable, que cubriría los vencimientos que tenemos con el Fondo Monetario,
más una asistencia de dinero fresco un poco más moderada. Eh, Eso suena más razonable para este tipo de situaciones. Y luego la especulación sobre el régimen cambiario es simplemente especulación. La historia del fondo es que el fondo en general no da asistencia financiera para programas que el fondo percibe como claramente insostenibles. Entonces, el fondo pide habitualmente que haya correcciones. Y yo anticipo de que efectivamente el fondo y el gobierno deben estar negociando cuáles son esas correcciones, la magnitud. Esas correcciones pueden tener características desde reformas estructurales, a parte del programa fiscal, al programa monetario y al programa cambiario. Son muchos frentes de negociaciones que seguramente están sobre la mesa, pero me cuesta especular sobre una cosa que, la verdad, habiendo alguna vez tenido la Mm, responsabilidad de estar en esas negociaciones, es muy contraproducente sí, cuando la gente empieza a especular sin saber, porque lo que ocurre adentro muchas veces es bastante diferente de lo que se percibe. Lo sí, único que yo totalmente. percibo es que hoy lo que sale en los titulares de los diarios, un programa, bueno, lo que salió en el DNU, un programa Mm, a 4 años, 4 años y medio, que cubriría las necesidades de financiamiento para las renovaciones de esa deuda con el fondo, más algo de asistencia financiera fresca. Eso parece de una dimensión y de una escala más viable y más razonable de imaginar. sí. Estamos Eh, charlando con Guillermo Mondino, economista, profesor de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos. Además, también es el hermano de Diana Mondino. Y sobre esto te quiero hacer una pregunta, Guillermo, que es, ¿cómo viste o cómo viviste la salida de Diana del gobierno, ¿no? Que en realidad se inscribe en otras salidas que hubo del gobierno y que a veces parecieran bastante desagradables, ¿no? Por lo menos en la forma en que se expulsa a funcionarios que estuvieron, digamos, muy cerca de Javier Milei, tanto en funciones como en el acompañamiento en la campaña política. Mira, en muchos lugares del mundo, en este momento en Estados Unidos, en algunos países europeos, se ha instalado un estilo de gobierno y un estilo de manejo de estas situaciones donde eh, los líderes eh, utilizan los recambios ministeriales para dar una imagen de presidencias fuertes y de control de la situación. Me parece que el presidente Milei trata de utilizar ese estilo. Digamos, Donald Trump lo utilizó durante su primera presidencia todo el tiempo, esta idea del de deshacerse de colaboradores con el You're Fired, digamos, estás despedido, que tanto rédito le dio en la televisión. Mm, Tenía un programa de televisión justamente dedicado a eso. Y bueno, se instaló como un estilo para muchos presidentes. Entonces, eh, está claro que el presidente Milei tiene una forma de ver cómo hacer las cosas, y está claro de que tiene un círculo íntimo de colaboradores en los cuales los colaboradores más inmediatos, es un puñado de gente muy pequeño, eh, con los cuales tiene un determinado trato. Y luego tiene otra relación con el resto de sus colaboradores. Entonces, y utiliza este estilo de desprenderse de esos otros colaboradores para dar una imagen de presidencia fuerte y de que no hay un punto en discusión, sino de que le fallaron en alguna dimensión. Y yo creo que eso lo ha hecho repetidas veces con distintos colaboradores desde el comienzo mismo. No me olvido que el primer caso fue el ministro de Infraestructura, mm, eh, a quien no solamente lo despidieron en forma bastante destemplada, sino que
el, le montaron una operación, lo acusaron de haber estado, eh, de, de, de hacer trascendidos periodísticos y cosas así, cosa que no fue para nada cierto. Y después el tipo se tuvo que quedar un mes laburando después de haber sido despedido porque no había quien lo pudiera sustituir. Y se quedó calladito la boca haciendo lo que tenía que hacer y cumpliendo esto, de forma tal de que el presidente pudiera preservar y mantener su estilo de hacer las cosas. Entonces, digo, es un estilo, es una forma de hacerlo. A uno le puede caer más simpático, a otro le puede caer menos simpático, pero es un estilo que se ha popularizado en el mundo y bueno, que evidentemente lo aplica el presidente Milei. ¿Te parece que fue injusto lo que hicieron con Diana? Mira, yo no conozco el tema en detalle como para poder emitir una opinión de si fue injusto o no fue injusto. A mí me daba la sensación que ella era una colaboradora cercana y eficaz del presidente, eh, y fue una situación en la cual eh, el presidente no quiso escuchar razones, por más de que Casa Rosada estaba enterado de las circunstancias que se daban alrededor de ese voto en Mm. particular. Y, y bueno, y actuaron como actuaron. Pero de nuevo, a veces concentrarse en el último minuto de una gestión no es lo apropiado, sino que lo que hay que ver es, bueno, cómo ha sido todo el proceso y el tratamiento posterior. Y ella quedó eh, a disposición del presidente, lo hizo público y diciendo que continúa siendo parte del proyecto. Y si ella lo vio de esa forma, pues yo no tengo ninguna cosa para agregar a eso, ¿no? Que ella siguió siendo y apoyando al proyecto de cambio que el presidente Milei lleva adelante. Guillermo, muchísimas gracias por este contacto con Radio 10.